simplemente como editor de este libro de 27 personajes en busca del ser, pues dar las gracias a Claudio Naranjo por venir hoy a la Casa del Libro. Esta es una petición de la Casa del Libro, así que gracias también, Áurea, por esta invitación y gracias a todos vosotros por haber venido. Es la primera vez que se publica un libro sobre los subtipos de la psicología de los eneatipos. Claudio va a hablar de ello y bueno, pues es una ocasión especial por este asunto. Y también tenemos con nosotros a Cristina Nadal. Hola, Cristina. A Mireia Dardé. Hola. A Enrique Villatoro. Y no sé si tenemos a Asunta Mateu también, que está llegando. Que bueno, son colaboradores del libro y que en algún momento pues, nos van a dar su testimonio también. Después va a haber un turno de preguntas. Claudio nos ha pedido que haya preguntas, así que las personas que quieran preguntar algo pues tendrán ocasión también. Y finalmente habrá una firma de libros, por un tiempo limitado, pero tendremos unos 20 minutos de firma de libros. Gracias a todos y gracias, Claudio, por venir. Gracias por el caluroso recibimiento. Tal vez me sería más fácil hablar si sé para cuántos es nuevo este tema del eneagrama. Pues, para muy pocos. Entonces, es una tentación decir que los que saben le expliquen a los que no. El tema de los caracteres ha interesado al mundo desde que el mundo es mundo, a través de los siglos, en todas las culturas, prácticamente. Se ha reconocido que hay tipos humanos y ha interesado mucho esto de los tipos humanos. Por ejemplo, en la medicina védica se reconocen 3 humores: la linfa, la bilis y la sangre. Se reconoce una relación de elementos con los humores: el aire, la sangre con el fuego. Ya no me acuerdo cómo es la cosa con la bilis. La tierra, dicen. ¿Eh? Dicen con la tierra. Con la tierra, supongo. Cuando se dice que una persona es atrabiliaria, tiene la bilis negra. Tiene que ver con la rabia. Y esos 3 caracteres de la India tienen que ver también con los gunas. Hay una concepción hindú de que todo lo que existe está hecho de 3, formado por 3 principios elementales. Un principio de la inercia, tamas, un principio de la energía, rayas, y un principio de la claridad, de la conciencia, un principio luminoso, sattva. Y algo tienen que ver los elementos y los gunas también con esta condición tripartita, no solo del cuerpo, sino que de la psiquis, en que hay un aspecto intelectual, un aspecto emocional y un aspecto más visceral, más somático propiamente, más ligado al movimiento también, a la acción. Yo me interesé mucho en los tiempos en que estaba en la escuela de medicina. Un profesor mío de psiquiatría, ahora ya no sé, lo recuerda mucho, pero en su tiempo fue muy célebre, el que fundó la escuela psicoanalítica en Chile, Ignacio Mate Blanco. Se interesaba mucho en Sheldon.
Sheldon, que en los años 30 ya hizo un estudio sobre la constitución humana, se habían descrito muy a menudo la polaridad del tipo longilíneo, el tipo Quijote y el Sancho Panza, más gordito y bajo. Y Sheldon planteó que no son tres que la constitución humana es tripolar. Y hizo derivar los tipos humanos físicos de las tres capas embrionarias. Un embrión está formado originalmente por tres capas concéntricas. La interior va a transformarse en el intestino, y no solo el intestino, sino que muchas de las vísceras, no solo digestivas como el hígado, sino que vísceras como los pulmones. Y la capa externa origina no solo la piel, sino que también una parte diferenciada de la piel que se engruesa y se transforma en un cordón en la columna, en la parte dorsal del embrión, que va a ser el esbozo del sistema nervioso. Después se invagina como un tubo, se hace como un surco, es un pliegue, y ese pliegue luego se cierra la parte superior y se transforma en un tubo. Y de ese tubo, con algunos repliegues, se forma el cerebro y la columna dorsal, la espina dorsal, la médula espinal, digamos. Y entonces Sheldon planteaba que hay un tipo de persona que él lo llama el ectomorfo porque domina el desarrollo del ectodermo, y ese es el flaco, sensible, como si fuera pura percepción, demasiada percepción, como si tiene demasiada receptividad al mundo externo y tiende a recogerse, como que se siente bombardeado por demasiadas impresiones. Hola. Y el otro, el que tiene el gordito, el Sancho Panza, digamos, lo llama el endomorfo porque corresponde a un desarrollo físico más redondito, más ajamonado, de glúteos gruesos, de los brazos más grandes en la parte superior y más finitos los dedos al final. Un tipo físico endomorfo, y contrastaba estos dos tipos con un mesomorfo, el tipo en que predomina el mesoderma, que es la parte del embrión en que se originan los músculos y el esqueleto. Y eso es un tipo que a veces se llamó, antes de Sheldon, incluso atlético. No existe solamente el flaco y el gordo, sino que el musculoso. Y prosiguió Sheldon con el estudio de los tipos humanos, pasando de la constitución física, del ectomorfo, el mesomorfo, el endomorfo, al plano del temperamento, un libro que fue muy famoso, creo que a fin de los años 30 o comienzo de los 40 se publicó, La variedad del temperamento, y distinguió tres tipos de temperamento. El ectomorfo lo llamó, al temperamento que corresponde al ectomorfo lo llamó el cerebro tónico, el que tiene más acento, tiene más énfasis, la percepción y el pensar, el pensador, digamos, introvertido. Y al endomorfo lo llamó el viscerotónico, el que le interesa más dormir y comer. Pero no solo eso, sino que es más afectivo, le gusta también conversar más, es extrovertido, más relajado. Y al endomórfico lo llamó el somatotónico, el que le gusta el movimiento. Por ejemplo, ante un problema, el cerebrotónico se lo piensa. El otro se va a conversar, le pide consejo a los amigos. Y el somatotónico tiene que hacer algo, aunque sea dar la vuelta a la manzana, tiene tipo de acción. A mí me interesó mucho esto y me coincidió el interés en esta tipología con mi amistad con Totila Alberts. Tal vez alguien me ha oído hablar de este
poeta alemán que vivió en Chile, que nació en Chile, que yo lo consideré siempre un profeta, que se volvió algo así como un padre espiritual. Para mí, retrospectivamente diría, lo pude decir por la gran influencia que tuvo, algo así como por osmosis sobre mí. Y él hablaba también de que de la estructura psíquica, como que somos todos, tenemos una trinidad interior, decía, de padre, madre e hijo, y que esta trinidad deriva de las 3 capas embrionarias. De la capa del ectoderma veía él como la relación con el macrocosmos, la relación con el universo externo a través de la percepción. Y describía Totila Albert el endoderma como el punto de unión con la Tierra, el sistema digestivo, la unión con la Tierra, nuestro ser material, la continuación de la transformación de la materia externa en nuestro cuerpo particular. Y a mí me impresionó mucho entonces que estos tipos sheldonianos no eran solo el pensar, el sentir y el moverse, sino que eran como 3 órdenes de valores, que como que ya hay en la estructura embrionaria 3 maneras de valorar la vida, 3 órdenes, no son solamente 3 facultades. Y después me decepcionó mucho de que le encontraron errores aritméticos a Sheldon. Se había basado Sheldon en sus estudios en una técnica estadística que se llama análisis de conglomerados, y el análisis de conglomerados, el cluster analysis, fue reemplazado por el análisis factorial. ¿Alguien conoce el análisis factorial aquí? Es una técnica matemática para ver cuántas dimensiones operan en una matriz de correlaciones. Si uno tiene muchas cosas relacionadas entre sí, quiere ver cuántas fuerzas están operando detrás de esta gran complejidad. Yo me enamoré del análisis factorial en una época que el psicoanálisis me estaba resultando muy complicado. Me refugié en la investigación científica, sobre todo cuando venían para mí pacientes con problemas muy graves y yo tenía como, no sé, 20 y tantos años apenas, y me venían personas con grandes tragedias. ¿Qué hago yo resolviéndole el mundo a personas con cosas tan graves? Había una opción que era tomar la manera de hablar de los médicos, que lo saben todo, pero parece que no me lo permitía una cierta honestidad intelectual, tal vez por timidez. Tímidos no podemos mentir tanto porque no nos resulta bien. Entonces, por incompetencia me refugié en el análisis factorial. Y cuando me fui a Estados Unidos me enamoré de los coordenadores, porque solo con ordenadores se podía hacer cálculos tan complicados como el análisis factorial. Le encontraron análisis de dificultades matemáticas y había otros que se empezaron a analizar esto de las dimensiones básicas de la personalidad y descubrieron que no eran 3. Eysenck, un inglés, encontraba que bastaba con la introversión y la extroversión. Eran con dos tipos humanos bastaba una dimensión básica, y con el neuroticismo. Hay extrovertidos, introvertidos, y hay personas más neuróticas y más sanas. Con eso, eso era la esencia de la cosa para Eysenck, que escribió una serie de libros muy entretenidos, leer muy claro, por la claridad. Y por otra parte, un americano llamado Cattell encontraba que eran 16 los factores de personalidad. Y yo no me podía conformar que fueran ni 2 ni 16, porque me parecía que tenía que estar el número 3 por ahí, aunque estuviera oculto dentro de una complejidad mayor. Estaba Jung, Jung era un enamorado de la cuaternidad, el arquetipo de la cuaternidad, decía Jung, así como los 4 elementos, entonces todo tenía que ser 4, y describió 4 tipos, el de pensamiento, el de emoción, el de
el somático, sensorial, perceptual y el intuitivo. Pero ¿será que la intuición es una dimensión independiente de las otras? ¿O será que la intuición más bien es una función de síntesis? Que cuando se junta el pensamiento con lo visceral, con lo emocional, a mí me parecía que estaban los tres ahí en Jung, solo que le había metido el cuarto, que no debía ser un cuarto en el mismo plano, sino que más bien como una pirámide de base triangular y un ápice, que es la parte intuitiva que está en otro nivel. Así que me interesé en el análisis factorial, me fui a trabajar con Cattell a Estados Unidos, me hice socio de él en la compañía de fabricación de tests en Illinois. Hasta que me encontré y buscaba por otros caminos. Aprendí test de Rorschach, por ejemplo. Es increíble cuánto pueden describir la gente que se dedica al Rorschach, con qué precisión hablar de la personalidad. El Rorschach, que son manchas de tinta plegadas, accidentales originalmente, pero seleccionadas por el poder sugerente. En el Rorschach se distingue si las personas eligen o ven ciertas formas o determinan que lo que hay ahí es esto o aquello, porque atienden más a la forma, otros más por su atención al color, otros ven más textura, otros ven más movimiento. Hay respuestas más originales que otras más populares. Hay gente que ve las cosas por el derecho, hay gente que tiende a ver las cosas por el revés, que ve más los espacios entre las cosas, son más rebeldes. En fin, me interesó mucho el Rorschach, pero no veía cómo se podían hacer calzar las mismas categorías. Después me interesé en el sistema de Murray, había otro test proyectivo en esa época, el test de percepción temática, en que se le muestra a una persona una serie de figuras de personas en acción. ¿Qué ve usted aquí? Hay una mano que viene de arriba y otro que sale del agua, y el del bote le da la mano al que está de abajo, y algunos ven que uno está rescatando, el otro lo va a sacar, y otros ven que el que está abajo lo va a hundir. Entonces, otra manera de evaluar lo que la persona quiere en el fondo, que sistema de motivaciones inconscientes. Entonces, Murray describió todo un sistema de motivación de logro, por ejemplo. Estaba la motivación extrovertida, introvertida, y otras nuevas, por ejemplo, una que no había visto yo descrita, la anti-intracepción. Es la tendencia de ciertas personas a rechazar todo lo que tenga que ver con la vida interior. No me vengan complicaciones. Eso de estar buscando, interesándose en los sueños o en lo que uno siente, ¿para qué? Hay cosas muy serias en la vida, hay gente que necesita ayuda, hay gente que se muere de hambre, que está uno ahí tratando de entender los propios sueños, actividades egoístas. Es un tipo también humano, que el anti-intraceptivo. Y estaba yo en ese mundo, estaba yo específicamente haciendo análisis factoriales de preferencias estéticas, viendo si se puede entender la personalidad según las preferencias, tipos de música, tipos de arquitectura, tipos de pintura que a uno le interesan. Uno se retrata, claro, mucho en sus gustos, y viendo a ver si de alguna manera se pueden anudar a través de lo estético otras cosas. Estaba en esa cuando me encontré con el enagrama. Es decir, me encontré con un maestro que no anunciaba el enagrama. Ahora se supone que Oscar Ichazo andaba como diciendo, aquí yo traigo el enagrama. No decía nada del enagrama. Él decía simplemente que era representante de una escuela espiritual prácticamente desconocida. La gente me lo presentaron como un sufi, como un maestro sufi, pero cuando estuve con una primera reunión de grupo con él, dijo, no digan que soy un sufi, soy un representante de la tradición profética occidental. ¿Qué es eso? La tradición profética occidental. Después, no sé si alguien conoce a
Henri Corbin, que después le dieron la dirección del Instituto Jung, muy experto en estudios iraníes. Él empezó a usar ese término, la tradición profética occidental, como la escuela madre de la cual la tradición judía, la cristiana y la musulmana tienen un origen común. Una tradición esotérica. Entonces era la mismo origen al que se insinuaba detrás de la formación de Gurdjieff. Muchos de los que estuvimos en la escuela de Gurdjieff nos quedamos buscando a ver si viene alguien de esa escuela madre. Y por eso yo me había interesado en Ichazo. Ichazo no me gustó nada, pero parecía que venía de esa escuela. Y a uno le pasaban cosas cuando estaba con él. Y parece que sabía las cosas más increíbles, que no estaban en los libros. Yo me pasé 3 días haciéndole puras preguntas. ¿Por qué es? ¿Y quién era Gurdjieff? ¿Y por qué fracasó su trabajo? Todo lo tenía muy claro. ¿Y quién es Hidre? ¿Y con quién se había formado? Y todo lo que decía parecía tan interesante. Pero no le creía yo. Y un clarividente me había recomendado antes de yo viajar a verlo, me había dicho, no te relaciones tanto con él, sino como con el que está detrás. Y me sirvió mucho ese consejo. No me importa lo que no me guste él, pero él está representando algo, si es vehículo de una influencia. Es el único acceso que yo tengo a esa fuente. Así que le tuve respeto por eso, a pesar de todo. Aunque en algún momento yo le dije lo poco que me gustaba y lo poco que confiaba en él, y me dijo, es que yo no huelo a gurú, me dijo. Además, tú tienes una idea formada de lo que debe ser un maestro. Y además un maestro no se deja de ver sino por quien quiere. Decía cosas interesantes. Cosas que no había oído yo. Me dijo, pero va a ver usted, doctor, porque así me trataba, va a ver usted, doctor, que yo cuando me comprometo a algo, lo hago cabalmente, no lo decepcionaré. Y parecía que cada día lo había planificado para darme decepción tras decepción. Una vez le dije que se parecía a lo del papá que le dice al niño que confíe, que salte de lo alto de una gran muralla. Yo te recojo, no confías en tu padre. Hasta que al fin el niño se deja caer y el padre nada. Le dice, para que no confíes ni en tu padre. Le conté esto, parece que lo que estás haciendo tú es así. Y sonrió y dijo, no, ya vas a ver, es diferente. Ya vas a ver, es diferente. Bueno, era un verdadero sufí, que lo llevaba uno por caminos así laberínticos, muy misteriosos. Y entre las cosas que enseñaba estaba el protoanálisis. El protoanálisis era una ciencia muy exacta, decía. Tenía 3 divisiones: la gametología, que era sobre el aspecto sexual; la sociotropología, sobre el aspecto social. Después se refería a los 3 eneagramas del instinto. Y en el eneagrama de cada uno de estos 3 instintos había 9 palabras. Y cada una de esas 9 palabras designaba, como en la ruedecilla de un reloj, aspectos de la mente, cada uno de los cuales puede, estando en la superficie como una bola que está en el agua y hay una faceta que está al aire o mirando hacia arriba, eso puede definir un tipo humano. A mí me tocó muchos años de entender estos 27 subtipos.
de estos 3 enagramas. Pero no quise nunca publicar lo que iba entendiendo. Hay muchas cosas que yo decidí enseñarlas en forma mucho más reservada de lo que venía haciendo en mis primeros años en Berkeley. Yo empecé en Berkeley el año 71 a compartir lo que había entendido de mi tiempo con Ichazo, y lo que yo había entendido era mucho más de lo que había dicho Ichazo. Una vez le pregunté a Ichazo, lo que yo estoy recibiendo porque se me mueve la mano sola y escribo, y estoy entendiendo muchas cosas sobre las ideas divinas, sobre aspectos del enagrama, sobre el tarot. ¿Eres tú que me está dictando o es alguien que está detrás de ti? Las dos cosas, me dijo. Como la cosa más natural. Y así que yo estaba muy decepcionado, ya está empezando a decir, otra vez me va a fallar. Me había fallado en tantas cosas. Cuando estaba llegando al fin de mi temporada con él, que fue en un lugar llamado Arica, en el norte de Chile, pasamos allí meses en un oasis, el desierto de Arica, y él me había prometido que me iba a transmitir su especialidad del protoanálisis, que esa era su especialidad, y yo iba a ser un especialista también en esto. Pero no había ocasión de tener encuentros con él, me postergaba otra vez, más adelante, ya se iba terminando el tiempo. Y un día me dice, pero te voy a dar las claves, no te preocupes. Y un día empecé a reconocer los tipos hasta de la gente que pasaba por el otro lado de la calle. Ya no puedo como antes. Antes tenía una claridad excepcional al comienzo. Y porque ciertas cosas me habían llegado por escritura automática, otras porque las empezaba a entender en vivo, porque pude empezar a reconocer los tipos. Así pude ir investigando a la gente que ya le reconocía el tipo. Y así fue poco a poco entendiendo las cosas. Y como venía yo del mundo de la psicología y del trabajo a través del diálogo con las personas y conversaciones en grupo, aprendía mucho de cada vez que me reunía con un grupo. Así fue perfeccionándose este conocimiento, pero muy pronto ya de mi grupo de Berkeley empezaron a salir filtraciones que fueron recibidas con gran interés por ciertas personas que se volvieron vendedores de enagrama. Se erigieron en maestros del enagrama. Y hace poco me mandaron a alguien que quiso hacer una tesis sobre el enagrama. Ahora parece que los requerimientos para hacer una tesis son publicar 3 artículos científicos en una revista. Ha cambiado el orden en España, no conozco los detalles. Entonces me mandaron un artículo publicado sobre el enagrama para que tuviera una idea yo de qué se ha publicado. Empezaba esto con cierta introducción histórica diciendo que esto viene de un psiquiatra llamado Ichazo, que le enseñó a los jesuitas, y no aparezco yo. Y eso revela el espíritu de mis competidores que se volvieron los maestros del enagrama. A veces me mencionan en una cita al pie de página que yo fui el primero de enseñar esto en Estados Unidos, algo así. Entonces yo, ante ese fenómeno de la comercialización del enagrama, porque era eso, ¿no? La popularización estaba muy íntimamente ligado a la venta del enagrama. Frente a eso preferí yo hacer las cosas un poco más callado. Le hice un regalo del enagrama al programa SAT, a la escuela SAT, para que esto fuera una cosa reservada, que no estuviera separado de la experiencia, que no fuera llevado como en Estados Unidos a cursos de enagrama, que son cursos teóricos, que cursos de poco valor transformador.
cuando Ichazo mostraba esto como un elemento, un currículo en que esto funciona junto con el movimiento, junto con la autoobservación, junto con otras disciplinas, como un mapa, como un punto de referencia. No se supone que uno se alimenta de mapas. Así que durante mucho tiempo he estado yo trabajando en mis programas, digo yo trabajando, pero trabajo yo en las mañanas y trabajo en compañía de muchos colaboradores. Los que están aquí han sido todos colaboradores, pero podría haber 27 personas aquí como colaboradores no solo del libro, sino de los programas, ¿sí? Muchos más, claro. Y este libro surgió como un deseo de empezar a difundir cosas que he cuidado mucho, pero también para hacer sentir la diferencia que hay entre la vulgarización y la gente que realmente se ha trabajado las cosas, la gente bien navegada, digamos. Entonces este libro es el primer libro sobre los subtipos, pero también es un libro sobre cómo es el cambio en los caracteres, qué pasa con cada uno de los 27 tipos humanos, porque son 27 porque cada una de las pasiones del protoanálisis que es el equivalente de los pecados capitales. Los pecados capitales originalmente eran 8, Evagrius Ponticus describe 8, y fue el Papa Gregorio el Grande que le gustaba más el número 7. Pero parece que originalmente hubieran sido 9, una tradición babilonia. Y a mí me gustó mucho esto cuando me encontré con el enegrama, que ahí está el 3, y ahí está Sheldon, las 3 regiones, la región de la acción, la región del pensamiento, a la izquierda del enegrama y a la derecha el aspecto emocional. Es un poquito más complicado, pero en fin, se explica que sea una multiplicación del 3 que da estos 9 o 27 tipos según cuán fino quiera uno hilar. El libro es una exageración que David Barba haya puesto mi nombre como autor. Podría haber sido una serie de 27 nombres, claro que habría sido un poco engorroso, 27 nombres, pero no sé, tal vez debía decir Claudio Naranjo y otros, por lo menos, como basan los americanos, et al. Yo diría que si yo lo escribí en palabras, porque lo que se dice en el libro son mis descripciones escuchadas y luego ilustradas con la experiencia personal y enriquecidas con la experiencia personal y enriquecidas de tal manera que ya no es un libro solo de descripción de caracteres, sino que de qué es lo que va quedando atrás y qué aspectos se desarrollan en la personalidad a medida que uno va madurando y qué cosas sirven para hacer camino. En fin, es un libro en que cada tipo de persona se reconocerá en alguno de los capítulos. Y no tengo mucho que decir que me parezca relevante, fuera de que le tengo mucha gratitud a todos los que escribieron. Mi trabajo principal fue motivarlos a escribir. Algunos tenían cosas más importantes que hacer. Los que más tenían que decir también tenían más otras cosas que hacer. Así que en realidad en gran parte existe este libro porque la relación que tengo con los coautores es de amistad. Me hicieron caso un poco por hacerme el favor. Porque ya cuando la gente lleva mucho tiempo haciendo trabajo sobre sí mismo, ya no tiene tanta vanidad de aparecer impreso. No sé. Casi más es atreverse a compartir las cosas feas sobre sí mismo.
Es un poco peliagudo la confesión pública. Bueno, yo lo único, un poco que haber llegado aquí no deja de... a mí me sale el agradecimiento a mis maestros, y especialmente a Claudio, igual que él ha contado su historia de sus maestros, de Chaso y tal, que bueno, que es un proceso individual, pero siempre bajo la guía del maestro, ¿sí? Eso es lo que me sale. Y es cierto que no siempre lo vemos como esperamos, ¿no? Y eso forma parte del aprendizaje, ¿sí? En mi caso personalmente es como supongo que igual que tú en el tuyo, Claudio, el seguir ahí al lado a pesar de, ¿sí? Eso es el... Aguantar al maestro. Aguantar al maestro, sí, eso es... Eso es lo que yo siento como parte principal del camino. Y ahí, poco a poco, va cayendo algo, va recibiendo, te va dando esa clave que tú hablabas y poco más. ¿Sí? Como que hay, y eso, si hay algún mérito, es totalmente gracias a los maestros. Eso no es... Digo que vienen como para enriquecerse, para ser más grandes, pero el proceso de transformación es más de empobrecimiento, es más de renuncia. Entonces es como ir por lana y salir trasquilado. Y la función del maestro es ayudar al otro que aguante. Infundir un cierto optimismo porque uno está más contento. Ha llegado a estar más contento. Dame el secreto de la alegría. Perdona, es cierto porque en el fondo el maestro corta y es como tener la confianza que lo que corta es pelo y uña, que en el fondo no duele. Es algo de... ¿sí? Es esa confianza de que corta, pero... Bueno, no duele. ¿Sí? Sí. No hay sangre. No hay sangre, ¿no? Dígalo. Bueno, que me gusta lo que dice Quique, en el aspecto del maestro. Y además un maestro que nos llama de amigos, eso es un lujo, ¿eh? Yo creo que también romper el prototipo del maestro como nos imaginamos, o yo me he imaginado en el pasado, también es hermoso, porque es un compañero de viaje imprescindible a lo mejor para crecer, como está señalando Quique, ¿no? Y te agradezco a ti, Claudio, el poder estar hoy aquí. Es un honor porque, como se ha dicho, hay muchas personas detrás. Yo especialmente quiero agradecer a dos personas que es Grazia Secchini, porque ha hecho con David Barba, que está aquí delante, el esfuerzo de poner 27 textos, cada uno de su padre y su madre, en un compendio como ha sido el libro final, que ha sido un gran esfuerzo que me consta. Y quiero agradecer a mi compañero de mi capitulillo, a Ferran Pauné, que ha sido el que siempre me ha dado fuerza para editar, porque yo de editar no sé. Sé coordinar, pero editar no. Y también decir en el aspecto personal que lo que más me impactó del Enneagrama, hablando de experiencias personales, ya que tú has contado un poco, pues recuerdo en el protoanálisis como, a pesar de llevar ya un recorrido que yo suponía como persona y como psicóloga, de pronto me cambió la vida. Durante 6 meses estuve en otra quiere decir depresiva, que en mi carácter eso no se entiende, y pude realmente valorar y ver que la vida no es solo lo que uno ve y cree. Y bueno, ya está. Gracias.
Bueno, yo dar las gracias por estar aquí y dártelas a ti también. Y lo que quería resaltar yo de mi proceso personal es que yo al principio, cuando recibí el enneagrama, yo me situé en un 5 sexual y había cosas que yo no veía de mí. Y decía, bueno, pues los demás sí que las ven y yo no. Y que me ha llevado como tiempo realmente a acabar de ver todos los aspectos que implican. Y tiempo quiere decir como 10 años, ¿no? De acabar de darme cuenta de que muchos de los aspectos que yo al principio los demás me decían y yo no veía, eran realmente que estaban en mi esencia. Y que eso realmente ha sido totalmente un proceso, el llegar a verlos, ¿no? Sí. A mí me parece que está bien que esté tu nombre, que sea de Claudio, porque tú has tenido la habilidad de hacernos trabajar. Si no, no hubiéramos hecho eso. Los comentarios de... Es un gracias por hacerme trabajar, porque así yo me clarifico y es enriquecedor eso. De las personas que yo he visto con el libro, terapeutas, compañeros, lo están usando como libro al lado en la consulta, ¿no? Como de consulta, que es enriquecedor para gente que conoce el enneagrama desde hace tiempo, así que será enriquecedor para uno empezar a verse, aunque uno no se sitúe hasta el cabo de mucho tiempo o no, tal como decía Mireia, no recoja lo que pueda dar de sí el hecho de situarse. Muchos de nosotros nos hemos cambiado de subtipo. Lo que me parece interesante de la forma de trabajar de Claudio, del cómo lo enfoca, es el trabajo sobre uno que supone el hecho de buscarse, no de que alguien te coloque. En ese buscarte ya haces camino, y ese libro expone 27 procesos, 27 tipos, con el proceso de transformación, con el proceso de trabajo, que me parece realmente muy enriquecedor. Bueno, hagamos preguntas. Claudio, yo querría preguntar, ¿por qué nos cuesta tanto llegar? O sea, nos toma mucho tiempo, aunque estemos ahí mirando, buscando, intentando sentir. ¿Estamos programados? O sea, realmente, aparte de los condicionamientos de aquí, ¿tenemos otros condicionamientos a los cuales nosotros no podemos acceder de una forma tan fácil? Mi asociación libre a tu pregunta es del tipo que llega tarde a una cita y todo machucado y sucio y despeinado. ¿Y qué te pasa?, le dice el amigo. Es que vengo de enterrar a mi suegra. Pero ¿cómo? ¿Y cómo llegas? Y pues, ¿cómo es que en este estado? Es que se defendió la vieja. Es como una lucha de vida y muerte del ego. Tiene su instinto de conservación. Como si fuéramos dos. Uno que quiere trabajar y el otro que no. En teoría, la felicidad está en la virtud, pero estamos convencidos que la felicidad está en los pecados, en las pasiones, la gula, la lujuria, todos esos nombres de los pecados capitales, todos son cosas muy apetitosas que cuesta dejarlos por una especie de error de perspectiva, como que hay una anticipación de que ahí está la felicidad. Y no, resulta que complican la vida. Es como uno que come mucho dulce y le dicen los amigos, no, es mucho más sano dejar el azúcar, te vas a sentir mejor, la cabeza más despejada. O deja la carne,
pero qué cuesta, que yo era adicto al chuletón. Me costó mucho creer eso de que me iba a gustar, no solo que me iba a hacer bien, sino que me iba a gustar dejar la carne. Hay una transición diversa, ¿no? Y el asunto es parte de los hábitos también, ¿no? Una inercia de... Cuando el Dante en la Divina Comedia, en el Purgatorio, se encuentra con un ángel que le explica lo que pasa en el Purgatorio, le dice, ya pasaste por el infierno, ya te diste cuenta cuáles son los pecados, ya has superado el pecado en un nivel, pero te quedan las huellas del pecado, te quedan los hábitos, ¿no? Aquí tienes que limpiar esto. Estamos acostumbrados a hacer de una manera. Además está todo el mundo social. Yo acompañé a una persona aquí en Barcelona en su doctorado sobre el enegrama. Me tocó estar en la comisión examinadora junto con un profesor de la Raymond Lull, que decía, pero si los pecados son indispensables, ya está pasado de moda esto de criticarlos, es una costumbre una idea medieval esto. En las empresas se necesitan todos. Entonces, siguiendo un poco este tema, el esfuerzo constante y diario debe ser dirigido a trascender el ego por completo. Yo una vez, cuando estaba en el trabajo de Gurdjieff, mucho más joven de lo que estoy ahora, el que enseñaba, esto era en Venezuela, en casa de la hija de Madame de Salzman, Nathalie, y su marido, un francés muy fuerte, un 8 en el enegrama, comparaba el trabajo interior con una corrida de toros. Hay que matar al toro. Y yo le dije, pero no se trata más bien de que las energías del ego tienen que ser transformadas, no destruidas. Mira, si vas en esa actitud, no llegas a ninguna parte. Tienes que querer matar al toro. Tienes que tratar de matarlo. Entonces yo creo que hay una fase de la vida en que uno tiene que intentar superar el ego, aunque en la realidad es que no lo va a lograr. Porque hay otra fase del camino en que uno tiene que ser derrotado. Y hay una fase también del camino en que uno tiene que perdonarse el ego. Uno ya trató, ya hizo lo que pudo y le quedan cicatrices, le quedan residuos. Es como si uno tiene un niño mal criado, que uno le controle la conducta, que uno hace ciertas cosas, pero que hay una zona que ya no da más, que le queda un mal genio de fondo, que le queda una queja de fondo, lo que sea, según la persona. Y uno dice, a este niño problemático tengo que quererlo como es. Gurdjieff usaba una imagen que me gustó, me sirvió, diría yo, en mi vida. Dice que la parte emocional es como el caballo que lleva, como que el coche es como el cuerpo, y el cochero que es el intelecto que dirige, pero la parte emocional es el caballo. Y dice, el caballo hay que tener una buena relación con el caballo. A veces hay que darle un terrón de azúcar al caballo, le gusta mucho el azúcar. Entonces te hace más lo que tú quieres. Hay que darle al ego sus satisfacciones también. Llegar a una especie de negociación con el ego. Son fases, pero que la esencia de la transformación no es la eliminación del ego, sino la no confusión con el ego.
la discriminación de que uno no es eso. Eso está en uno, ¿no? Gurdjieff usaba una metáfora, decía, en la lucha interior entre el más y el menos, entre una fuerza afirmativa, la fuerza negativa, es como que se crea una sustancia nueva. Pero de otro punto de vista se podría decir lo que pasa es que en esta lucha interna se produce una cierta medida de neutralidad, una medida de, no una indiferencia muerta, sino que una neutralidad, una distancia, desapego, un desapego del ego, desde el cual puede caber que en ciertos momentos el ego es muy oportuno. Si alguien me viene a pelear con su ego, yo le echo mi ego encima. Puede ser legítimo usar mi ego como defensa del ego ajeno en ciertos momentos. Si no tengo nada mejor que hacer. Yo, si no molesto, tengo otra pregunta. Un poco sobre el tema con el eneagrama. Yo no conozco mucho, ¿no? Un poquito he ido al proto y así, y he visto un poco la tónica general, al menos en mi percepción, ha sido que la gente mucho busca encontrar cuál es su número o el número de los demás y esto, ¿no? Poner una etiqueta, cuando en realidad lo que yo he percibido más bien personalmente de la esencia de esto, del eneagrama, es más lo que usted decía antes de ir quitándose, ¿no? Que el compañero también decía, pues, el símil con el ir cortándose el pelo o las uñas, ¿no? Ir quitándose lo que sobra, más que poniendo una etiqueta nueva, quitando las que ya tenemos de más. Y entonces me crea un poco de conflicto eso, ¿no? Ver esas dos cosas ahí tan juntas, llevándose tan poco bien. Ese es un problema no solo del eneagrama, sino de todo conocimiento, que el conocimiento puede ayudar a ver las cosas como son y el conocimiento puede impedirnos de ver las cosas como son, porque ya las vemos a través de la lente prestada, de una idea, de un concepto. Es un arte eso de usar una percepción para que sea una ayuda, no un sustituto. Yo diría que es cierto que importa la búsqueda. Gurdjieff dejaba a la gente en la pura búsqueda. Hay varias personas que han escrito autobiografías en que hablan de su trabajo con Gurdjieff y le dan mucha importancia a la búsqueda del rasgo principal, pero tienen muy poco de decir de lo que encontraron como rasgo personal. No están seguros. Ahora, seguramente Gurdjieff les decía de mil maneras lo que eran, pero no usaba palabras precisas. Había una silla caliente siempre frente a él. Cuando se sentaban a la mesa, al que le tocaba frente a él era delicado. Era un bombardeo. A mí me lo describió esto una vez. Yo tuve una amistad con la persona que es la autora de Mary Poppins, Pamela Travers. Ella viajaba, cuando vino de Inglaterra por primera vez, me contó, la sentaron frente a Gurdjieff. Y Gurdjieff le decía, los ingleses hacen trampas, tienen racionamiento, pero acumulan la mantequilla. Y ella, muy patriótica inglesa. Los ingleses en realidad a veces desarrollaban úlceras de tanto que se privaban durante la guerra, tan súper honestos en el racionamiento, pero con un orgullo muy personal, orgullo patriótico. Y como que le pilló el orgullo patriótico a Gurdjieff y le hacía cosas sarcásticas sobre los ingleses. Así que le sacó la rabia al final. Y era efectivamente
una persona que tenía mucha rabia. Así que me imagino que Gurdjieff, que era bastante insultante, así como Fritz Perls, y a mí me llamó mucho la atención Fritz Perls, porque se parecía mucho a Gurdjieff. Se parecía no solo en que era un gran confrontador, sino que en que su trabajo era muy volcado sobre el desarrollo de la atención y el aquí y ahora. Entonces tal vez les decía, tú eres, pero qué testarudo eres tú, o tú no te decides nunca. Seguramente en su lenguaje cotidiano ya les estaba hablando de su tipo de mil maneras. Y a mí me interesa muchas veces más ver cómo la gente se describe a sí misma en sus propias palabras que ponerles esos rótulos ajenos. Pero eso no quiere decir que no sea importante reconocerse. Una persona que se reconoce a veces no sospechaba que el orgullo era importante, o que no sospechaba que lo más importante pudiera ser la envidia. Les cambia la vida a algunas personas solo saber eso. En los talleres así de que van, se informan, y uno que otro le basta con la información para verse, y es una cosa un gran regalo que la vida le hace de encontrar esa información. Ahora los que trabajan en psicoterapia ayuda mucho a ayudar al otro, verle el tipo. Yo le quería preguntar, yo empecé el proto, con Asunta lo hice hace 3 años y empecé como un 2 y daba como 2, ¿no? Luego cuando hice el Sat1, como 7 ya porque me había cambiado en medio, me aconsejaron que me diera el 4 sexual. Ahora he terminado el Sat2 como 4 sexual. Entonces hay una cierta sensación como de haber llegado a casa, que no sé si es legítima. Cuando, ¿sabes? O sea, hay como un castigo y además es como, está como demonizado el 4 sexual. Sí. Y yo no estoy orgullosa de serlo, pero pienso, me siento y me he sentido en el SAT como en casa. Sí, son experiencias felices las de los que han pasado por muchos y se encuentran al final en el verdadero. Sí. Yo me he preguntado mucho por qué le veo el tipo a tantas personas y a otros no. Hay personas que están como en mi punto ciego. Yo creo que deben ser en parte cosa del ojo del diagnosticador, pero en parte deben ser cosas de la persona que está tan lejos de reconocer. Por ejemplo, hay 13, el 13 del tipo vanidoso en el enegrama, que no es lo que llamamos vanidoso en el sentido ordinario de la palabra, no siempre. Pero al que tiene mucha energía puesta en cómo lo ven, no le gusta nada que se descubra que está representando un papel o que está mirándose en el espejo del otro, que está usando al otro como espejo, que está viviendo en cierto modo para el otro, para la mirada del otro. Como se hace muy amenazante eso. Entonces yo he encontrado mucho a través de mi vida personas de este tipo, el tipo 3, que insisten que son 8, que son 6, que son otras cosas. Y que como si hay un deseo de decir eso, como que cualquier cosa menos lo propio. Y como si lo irradiaran, mira para otro lado, no veas lo que soy. Yo tuve una pareja que me tomó muchos años darme cuenta que era 1. El 1 en el enegrama es el perfeccionista. Ahora, el perfeccionista es lo contrario del imperfeccionista. El imperfeccionista, hay un tipo que se llama el charlatán, el que hace las cosas así más o menos nomás,
que no le importa que salgan así más o menos. Es decir, aunque el otro lo vea que más o menos, para él está perfecto. Él sabe mucho, le gusta ya felicitarse por lo que hizo antes de que se vean los resultados. Como decía un profesor mío de medicina, decía, los chilenos, llega un nuevo aparato, digamos un aparato de resonancia magnética, un aparato físico complicado, aparato de diagnóstico. Un chileno no lee las instrucciones, no. Lo usa inmediatamente y como no le resulta, lo arregla. El carácter nacional chileno. Entonces esta amiga mía se decía que era 7, que era 7 es el charlatán, como lo llamaba Ichazo, lo llamaba el charlatán. Pero se puede decir que es un carácter oral. Cuando se estableció en la psicología por primera vez carácter oral, esto fue la creación de Karl Abraham, primer discípulo de Freud y amigo de Freud, que tenía mucho más ojo para el carácter que Freud mismo. Freud era un hombre muy creativo, pero no era tan bueno para percibir los caracteres. Y Abraham sí, fue el primero que describió el tipo oral optimista, que habla mucho, que se va por la palabra, que es muy expresivo, que sabe persuadir. Y también es como que lo oral no es solo de la palabra, sino del comer. Le gusta comer, le gusta en calidad y en cantidad. Le gusta más por extensión el placer. Y esta amiga mía decía, yo soy muy oral, muy oral. Y durante años le voy a decir a ella que era muy oral, hasta que un día se me ocurrió preguntarle, a ver, ¿por qué dices tú? Por muchos años me pareció porque ser oral, ¿quién no es oral? No sé, todos somos, si no en la superficie, en el fondo somos mamones. Nos gusta mucho el placer, nos gusta mucho el amor, nos gusta tener más de lo mismo, de lo bueno. ¿Quién dice no? Así que ni siquiera lo cuestioné. Pero un día le dije, ¿por qué dices tú que eres oral? No puedo dejar el cigarro. Pero yo no te veo nunca fumar. No, es que lo hago en secreto. ¿Pero cuándo? Especialmente a las 5 de la mañana. ¡Qué disciplina! Y corría también. Corría a las 5 de la mañana por buena salud, antes que saliera el sol. Un 7 no hace eso. Pero teniéndola al lado tantos años, no me había dado cuenta yo. Era un 1 social, que es un 1 que se parece un poco al 5 y que se parece al 7. Le gusta ir de 7. Se vestía con vestidos afganos, vestidos largos. En Estados Unidos era una cosa muy hippie. Hola, mira que, bueno, antes ha salido un poco la idea esta del maestro y quería preguntar si usted cree que, digamos que a principios así del siglo XX, finales del XIX, había muchos personajes ilustres, pues desde igual Gurdjieff, Shiva, Einstein, de distintos campos, ¿no? De la psicología, de la física, matemáticas, lógica, y no sé si hoy día si cree que el nivel así de maestros se va difuminando a lo largo del tiempo o que aún hay conocimiento y maestros. Si existen todavía los maestros. Sí, o si hay el mismo número o va decreciendo o se va transformando.
Yo creo que están más escondidos. Están menos visibles, yo creo. Yo creo que una vez me le preguntaron a mi maestro, no me refiero a Ichazo, sino que a mi maestro posterior, que era un tibetano. Es un tibetano que vive. Y le dijeron si había maestros como Milarepa. Sí, pero no hay discípulos como Milarepa. Cuesta que se manifiesten los grandes maestros cuando no están los grandes discípulos. Yo creo que sí, que hay grandes maestros. Pero que la tradición a veces sale a la superficie, a veces se oculta. Como que se personaliza más. Algo pasó en la época de los 60, los 70, como que todo era un poco como dice la profecía judía, dice que en los tiempos del Mesías las grandes verdades esotéricas se predicarán desde los tejados. Claro que en Jerusalén los tejados eran como terrazas, o son como terrazas. Aquí costaría más predicar de los tejados. Muy altos los tejados también. Allá se subía alguien al tejado y tenía el público en la calle. En los años 60 era así, estaban todas las corrientes esotéricas al alcance de la mano. Y después se desvaneció todo. Mi pregunta en esta línea es cómo es de fundamental en el proceso, ¿no?, el estar al lado de un maestro. Porque ahora, pues ahora nos formamos, hacemos las 1001, podemos hacer el SAT, la gesta, pero cómo en este proceso es necesario la figura de este maestro o ya es suficiente, no sé, es como un poco en la línea de lo que él comentaba, ¿no? ¿Dónde están los maestros? Bien, no sé. Tal vez no es tan importante que el maestro se llame maestro. En todo hay aprendizaje, es decir, así como para aprender un instrumento musical o para aprender a cantar o para aprender un idioma o para aprender a pintar, se va mucho más rápido con alguien que tenga la experiencia. Es natural que en lo espiritual también. Uno que ha hecho camino con ayuda de alguien que ha tenido más formación en esto, lo aprecia mucho. Pero entiendo yo que haya una cierta fe en lo espontáneo que yo tuve mucho. Yo me acuerdo en la revista del colegio una vez, se preguntaba, había como una polémica si uno debía hacer deportes o si no, o sea que yo opinaba que debía hacer según uno le da la gana o no, porque yo le creía a las ganas, yo creía que uno tiene que hacer lo que tiene que las ganas mandan, que uno tiene una intuición así como las ganas de comer traslucen una función instintiva, una sabiduría, una inteligencia organísmica. Entonces que uno tendría algo. Tal vez yo estaba más joven y no había entendido cuánto se pueden pervertir las ganas, cuánto se acostumbra uno, cuántas malas costumbres uno adquiere, cómo se adormece, incluso en el comer. Ya uno no come lo que quiere el animal interior, uno adquiere malos hábitos de comer. Así que es como que es antidemocrático esto de creer en un maestro. Para las tradiciones orientales, para las tradiciones espirituales orientales, la sabiduría manda.
El maestro es uno que tiene más acceso a la sabiduría, entonces se le da mucha importancia hacerle caso. Y eso se manifiesta en que cuando uno no tiene un gran respeto por alguien a quien uno tiene una fe, que tiene acceso a un horizonte mayor. Si uno no tiene eso, siempre va a pasar que si yo me encuentro con el otro y yo pienso sí y el otro piensa no, yo pienso izquierda, el otro piensa derecha, es natural pensar que el que se equivoca es el otro. Es muy difícil pensar que es el otro el que tiene razón, a menos que uno tenga una cierta intuición de que el otro tiene una maestría, que sabe la cosa, que tiene una experiencia mayor. Y a veces uno lo siente en ciertas amistades, uno siente que uno aprende de una persona que que ha avanzado más, no es conceptual, es como si uno oliera. Yo recuerdo haber leído cuando jóvenes el libro de Hermann Hesse, de Mian, que está basado en esa idea que uno sentía, hizo una amistad y sabía que ese amigo sabe algo que va más allá de mis percepciones. Este está conectado con algo. Estaba conectado con una corriente esotérica, no se hablaba de eso. Entonces en el mundo sufi se dice mucho que hay una faná a través de la entrega al maestro. Pero en la tradición religiosa cristiana se transformó en los votos de obediencia, que son votos de obediencia más o menos automática, que a veces no llegan muy lejos. Hay gente que se ha perdido mucha vida en ambientes estériles, porque no está el maestro que sabe influir sobre el otro que le tiene obediencia. Es como que la obediencia sirve cuando hay alguien a quien obedecerle. Hay que tener intuición a quién se entrega uno. Yo creo en los maestros. Creo que si uno tiene mente de buscador, hay que llegar a una forma de saber escucharse, pero también seguramente el de adentro sabe guiarlo a otro de afuera. Yo he sentido que hace mucho tiempo, ya de joven, me sentí que yo iba por el aprendizaje chamánico, que mi camino era chamánico, porque tenía yo una voz interior. Había alguien que me decía por ahí, pero a veces me decía, anda a ese maestro. Y cuando uno llega a un maestro, el verdadero le reconoce que el maestro. Cuando yo llegué a Tartantulku, el maestro tibetano que dije que me había ayudado en la vida más madura, lo primero que me dijo, integra lo que has aprendido con lo que vas a aprender ahora. Y a veces yo le llevaba preguntas como, hay un grupo en México, me están invitando a que venga a hacer una experiencia de esto y lo otro. ¿Y qué piensas tú? Bueno, no sé, quería tu opinión. ¿Pero qué sientes? Bueno, no me da muchas ganas. Bueno, entonces, tal vez no. como que a través de su respuesta me enseñaba a respetar un sentir que ya estaba en mí. Yo creo que así debe ser en el fondo, que la autoridad deriva de que el niño ve en el padre una estrella polar. Como la gallina es para el pollito sigue a la gallina, los humanos no seguimos a la mamá, recibimos afecto de la mamá, pero seguimos al papá, porque vemos que la mamá mira al papá, la mamá quiere al papá, y el papá es un desconocido que está más allá, como que representa algo en el mundo misterioso. Entonces, es porque el niño quiere modelo, porque el niño aprende el lenguaje, porque el niño siente que los grandes saben algo que uno quiere aprender. Por eso que
los papás del mundo se empezaron a aprovechar y decir, qué rico es mandar, qué bueno, tú tienes que obedecerme. Entonces viene toda la voluntad de mandar que echa a perder la cosa. Y ahora estamos en la caída del patriarcado. Ahora ni los padres de la patria, ni los padres de la iglesia, ni los padres del hogar tienen mucho poder. Pero es un problema, porque a la hora de encontrar el futuro político, sería muy tentador decir que debe ser una política anárquica, una democracia sin ninguna autoridad, sin modelo. Pero yo creo que la exploración de trabajos con grupos en psicología hemos mostrado que son muy aburridos y laboriosos y requieren mucha paciencia los grupos en que no hay alguien que facilite. Rogers era un partidario de esta idea de la autoorganización de los grupos, la política de la democracia absoluta del grupo. Pero no servía tanto como servía Fritz Perls en un grupo. Es un buen principio, pero si uno quiere que funcionen más rápido las cosas, agradece el grupo que haya alguien que da algunas directivas, pero sin imponerse, que es un arte, sin quitarle al grupo su voluntad. Así que yo creo en una política, yo lo llamo una política heterárquica, que haya una buena dosis de anarquía, una buena dosis de voluntad comunitaria, de dictadura de grupo, que sería, dejada a sí mismo, sería dictadura de grupo. Pero cuando seas dictadura de grupo, con un poco de autoridad central y con bastante anarquía, con bastante gobierno de cada uno sobre sí mismo, ahí ya pueden las cosas funcionar bien. Pero eso significa, por ejemplo, en el día de hoy, darle poder al gobierno, va contra todo el liberalismo, va contra todo el fanatismo de hoy, de que ya el socialismo fracasó, no se puede tener un gobierno de planificación central. Yo creo que son prejuicios. Un poquito de autoridad es parte de la naturaleza humana. Estamos construidos con una jerarquía en el sistema nervioso en que cada parte manda sobre la que viene más abajo. No sé cómo hacerlo, no sé, siento que a veces me doy cuenta de cosas, tengo esa suerte, me viene, me doy cuenta, y otras veces me doy cuenta que ese darme cuenta es un autoengaño. Entonces ahí va mi conflicto, porque quiero trabajar con personas y por lo tanto siento que necesito un sentirme confiada, pero siempre con la humildad de sentirme segura de lo que estoy haciendo, lo que estoy compartiendo y lo que me llevo del grupo también no es un autoengaño, para no dañar o no dañarme. Sí. Entonces, esa humildad, ese despertar, esa cosa ingenua, ¿cómo se conserva? ¿Cómo yo misma, ¿no? Con toda la humildad y poder trabajar desde... No soy terapeuta, pero a veces sin querer yo lo hago o me lo hacen. Entonces, sin dañar, ¿cómo se logra caer ese autoengaño, pensar que somos un número durante 20 años y sin embargo luego nos damos cuenta que engañados hemos estado? Bueno, si yo tuviera que decirle a cada uno cuándo se engaña y cuándo no, no sabría cómo vivir mi vida. Y a los 80 años es más complicado todavía, uno tiene menos energía. Entonces, por eso, y porque soy flojo, perezoso quiero decir, yo he inventado muchos métodos de que
la gente se ayuda unos a los otros. Yo creo mucho en los grupos, creo mucho en los grupos bien construidos, cuando hay ciertos elementos, ciertas directivas, ciertas pautas, cierta cultura de la autoayuda. En cierto modo, no está bien que los terapeutas monopolicen el arte de la terapia, porque es un ingrediente de la vida misma. Tanta gente sabe muy bien cuánto le ha servido una relación de pareja, una amistad profunda. Y es de la misma naturaleza que lo terapéutico, es el darse cuenta de por dónde va la vida y qué es lo verdadero y qué no, y qué es uno mismo y qué es lo postizo. Lo que hace el terapeuta es que cobra. Y lo hace a veces con quien no quiere. Un poco como la prostitución. Pero eso es la vida de trabajo de todos. Yo tenía un amigo que era editor, pero a veces yo le preguntaba, ¿y cómo va la profesión? ¿Quieres decir la prostitución? Le gustaba llamar las cosas por su nombre y para él todos los oficios eran prostituciones. Hacer cosas por dinero, había que admitirlo de partida, que uno cobra por su tiempo y eso ya es, en cierto modo, una perversión. Porque estamos en un sistema, una sociedad perversa, hay que adaptarse al pecado común. Bueno, pero decía que eso de pedir ayuda y recibir ayuda está en cierto modo potencialmente en muchas partes. Pero a veces si se reúne un grupo a propósito para ayudarse, en el primer libro que escribí sobre eneagrama es el carácter neuroso. El último capítulo es de consejos a los que quieran hacer ese experimento, de juntarse con otros y empezar por contarse la propia vida y después examinar una serie de cosas y empezar a tomar un turno quién dirige la sesión. Hay muchas cosas que puede hacer la gente sola y el trabajo que yo propongo en los cursos, eso que es lo que se llama el programa SAT, son cosas que suceden, son trabajos que se hacen durante 10 días más o menos, pero originalmente la idea era dar recursos como para que la gente sepa cómo trabajar y seguir trabajando unos con otros. Es como dar herramientas para un proceso de ayuda mutua que está ahí en potencia. Freud pensaba así originalmente también, que el psicoanálisis debía ser algo que le enseña a cada uno cómo seguir estudiándose a sí mismo, entendiéndose a sí mismo. Pero después el oficio del psicoanalista se transformó en una profesión y la profesión empezó a opinar que era peligroso que los individuos se psicoanalicen a sí mismos. Y yo creo que es peligroso para los psicoanalistas que les quiten el monopolio. Bueno, vamos si va a haber firma de libros, más vale que nos demos tiempo. Muchas gracias, no sabía que me iban a querer tanto.
tiene 4 sexuales. He llegado hoy de Sevilla a punto para esto. Poner más cosas porque Coca-Cola. Maravilloso, gracias. Muchas gracias. Elvira, mucho gusto. Bueno,